Hola, yo soy El Bosco y bienvenidos a la 9ª entrega de videos que estoy haciendo tratando de contar la historia reciente de Colombia. Hoy nos fuimos para el inicio de la que para algunos es la mejor década de la historia, los años 90. Aprovecho para decirles, solo si les gusta mi contenido, que se suscriban, que compartan, que activen la campanita y que le muestren este video a otras personas que probablemente quieran saber cómo era Colombia en 1990. Creo que es el video más largo que he hecho, pero espero que les guste. Y sin hablar más, bienvenidos. Esto es Colombia 1990. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. Según informes del FBI, en 1990, Pablo Escobar no estaba en su mejor momento. Quiebres adentro de la organización y su lucha contra el cartel de Cali y el gobierno dejaban ver a un Pablo dispuesto a renunciar al narcotráfico, a cambio de no ser extraditado y con la condición de que su familia mantuviera su fortuna. Inclusive alcanzó a entregar algunas cocinas, pero el gobierno de Virgilio Barco, en su última etapa, estaba reacio a negociar debido a que previamente habían utilizado las treguas para reagruparse y dilatar su captura. Esto, sumado a la presión por parte de Estados Unidos, hizo que el gobierno de Barco no avanzara en estas negociaciones y se rompiera la tregua que había comenzado en enero el 30 de marzo, desatándose una vez más el infierno en el país. La guerra contra el Estado había comenzado nuevamente. El día previo a la celebración del Día de la Madre, casi de manera simultánea, 2 carros explotaron en los sectores comerciales de los barrios Quirigua y Niza en la ciudad de Bogotá, dejando 21 víctimas. Y más tarde esa noche, otro explotó en la ciudad de Cali dejando 9 personas sin vida. Además, una ola de secuestros a periodistas y políticos azotaron el país, entre ellos el de Francisco Santos Calderón, jefe de redacción del Tiempo, la política Maruja Pachón y Diana Turbay Quintero, periodista y política hija del expresidente Julio César Turbay, quien un año después perdería la vida en una operación de rescate. Pero el cartel de Medellín también recibió fuertes golpes. El 13 de junio, John Jairo Arias, alias Pinina, el jefe de sicarios del cartel de Medellín, en un operativo por parte de la policía, fue emboscado dentro de su apartamento. El hombre, desde un tercer piso, intentó huir por la ventana, cayó, se hirió y aún así, cuando intentaba huir, fue ultimado por agentes de la policía. En venganza, Pablo Escobar hizo estallar un carro en las instalaciones de la comisaría del poblado y a su vez recrudeció el plan pistola, como le contó al periódico El Tiempo la exagente de la policía Roche Montes, quien vivió esa época en Medellín. A los policías los estaban matando por dinero: 1 millón de pesos por un agente, 2 millones por un suboficial, 3 millones por un oficial y hasta 5 millones por cualquier miembro del bloque de búsqueda. 1 millón de pesos en ese tiempo, en 2024 sería un aproximado de más de 20 millones de pesos. Entre julio y abril, 215 policías habían perdido la vida por esta estrategia, lo que presuntamente también generó varias incursiones de encapuchados ligados a las autoridades que cometieron decenas de ejecuciones extrajudiciales en las comunas de Medellín. Entre todo el caos de la guerra entre el gobierno y el cartel, el 23 de junio, Álvaro Porto, ubicado entre Medellín y Envigado, Antioquia, 14 hombres encapuchados irrumpieron en el lugar, separaron a hombres y mujeres, obligaron a los hombres a acostarse en un parqueadero y acabaron con ellos, dejando 23 víctimas. Este hecho se le atribuyó por muchos años a Pablo Escobar, pero declaraciones recientes ante la JEP atribuyen esto al bloque de búsqueda y su alianza con el cartel de Cali en la búsqueda de acabar con Escobar. Un mes después, Escobar estuvo a punto de ser capturado en una operación que involucró a más de 3.000 efectivos de la policía y el ejército, quienes llegaron a la hacienda Nápoles. Escobar logró escapar con 5 de sus guardaespaldas, atravesando las montañas minutos antes de que las autoridades llegaran al lugar para esconderse en la selva, donde enfrentó duras condiciones. Según alias Popeye, uno de sus más cercanos, durante este tiempo Escobar contrajo paludismo cerebral, una enfermedad grave que afectó su salud física y mental mientras permaneció refugiado en la espesura de la selva por más de 2 semanas. El 11 de agosto, bajo la Operación Apocalipsis 2, la Policía Nacional da de baja al primo de Escobar, Gustavo de Jesús Gaviria, alias León, quien había pasado a ser la mano derecha del cartel después de que González Rodríguez Gacha había sido dado de baja en el 89. La noche del 25 de septiembre, hombres del cartel de Medellín con indumentarias militares llegaron a la hacienda Los Cocos, corregimiento El Cabullal al suroriente de Cali, donde los capos del cartel de Cali estaban asistiendo a un partido de fútbol. Los encapuchados dispararon en contra de los jugadores y asistentes. Los capos salieron ilesos.
mientras que 19 personas perdieron la vida. Todo esto en respuesta a un atentado en el que 4 años antes el cartel de Cali había estallado un carro en el edificio Mónaco donde Escobar residía con su familia. Durante este año, solo en Medellín, 5.434 personas perdieron la vida en estos hechos. Ahora, tapabón de litro, Postobón y Pepsi, saca 1, 2, 3, saca 4, 5, 6 llamativos vasos y mete un gol. Con 6 tapamundi de litro reclama un vaso en cabina de reparto y punto de cambio. Recuerda, todas las tapamundi de litro valen, colecciónalos. Tápate Colombia y vete al mundial. Sí, a la orden. ¿Me das un fresco frutiño? Ajá, ¿de qué sabor? ¿Qué sabor me recomiendas? Todos los frescos frutiños son ricos. A mí me gusta. ¡Higuita! ¡Ya vengo, papá! Con Frutiño, tú vives el sabor ganador. Con Frutiño, lo fresco de hoy. Frutiño, delicioso sabor. De pura frescura. Al inicio de un partido amistoso entre Hungría y Colombia, antes del Mundial de Italia, el pibe Valderrama y los 4.000 asistentes al partido se vieron sorprendidos cuando una mujer entró al campo en vestido de baño, sin la parte de arriba para hacer el saque de honor. Esto era una iniciativa por parte de Hungría para reivindicar el feminismo y celebrar la caída del muro de Berlín ocurrida meses atrás. La selección Colombia quedó perpleja ante este surreal momento y perdió 3-1. Aún así, tras 28 años de ausencia, este año la selección Colombia volvió a jugar en el Mundial de Italia. Bajo la dirección técnica de Francisco Maturana, Colombia se integró en el grupo D, junto a Emiratos Árabes Unidos, Yugoslavia y Alemania. El pibe y Bernardo Redín se encargaron de la victoria con un 2-0 en el primer encuentro en contra de Emiratos Árabes Unidos. Luego sufrieron una derrota de 1-0 a manos de Yugoslavia, y en el tercer encuentro, que fue contra Alemania, se dio uno de los goles más recordados en la historia del fútbol colombiano, cuando Freddy Rincón, en tiempo de descuento, selló con un empate 1-1, asegurando la clasificación de Colombia a octavos de final. Sí, Rincón, sí, al marco. A mí me parecía mentira lo que estaba viviendo. ¡Gol! Y yo creo que todavía estoy gritando ese gol. Y en el último partido contra Camerún, el resultado se decidió en la prórroga. Y aunque Bernardo Redín anotó 1, el veterano Roger Mila anotó 2 goles para Camerún, eliminando a Colombia del Mundial. Es un error que cualquier arquero lo puede cometer o dentro del área o fuera del área. El Mundial de Italia finalmente tendría como campeón a la selección de Alemania. El fútbol nacional también vivió una temporada vibrante y memorable. América de Cali se consagró campeón del torneo, alcanzando su 7ª estrella, con un equipo sólido y liderado por figuras como Alex Escobar y Anthony de Ávila. Muebles RIMAX y el retador. Muebles RIMAX pasan las pruebas más severas contra impactos. RIMAX contra el agua y el sol. Muebles RIMAX, hechos con resina a prueba del tiempo porque están diseñados para durar. El director Víctor Gaviria se sumergió en la oscura Medellín de finales de los 80s entre delincuentes y punquetos para crear una de las películas más importantes del cine colombiano, Rodrigo de No Futuro, donde se cuenta la historia de Rodrigo, un joven que en medio de un entorno hostil busca el sentido de la vida, refugiándose en la batería y el punk. Esta fue la primera película colombiana en ser mostrada en el Festival de Cannes. El director Jaime Osorio estrenó Confesión a Laura, un drama romántico ambientado en los eventos del Bogotazo en 1948 y protagonizado por la gran actriz Vicky Hernández, quien también en ese año actuaría en la serie de La Casa de las Dos Palmas, junto a Gustavo Angarita y Carolina Trujillo. La serie estaba ambientada a finales del siglo XIX y fue grabada en Santa Fe de Antioquia, siendo pionera en la grabación en exteriores, como también lo fue La Vorágine, serie basada en el libro del mismo nombre de José Eustacio Rivera. Hay otra forma de pago. Yo con usted no me pienso acostar. Nunca. A pesar de la situación de incertidumbre del país, Jaime Garzón, junto a Elvia Lucía Dávila, se burlaba de la absurda y macabra realidad del país con un tono sarcástico y punzante en el programa de sátira política Sociedad. Una radiografía del país. Primera canción, sí. Dice: sírvame un aguardiente de caña, de las cañas de mi tierra. ¿Cuáles cañas? El glifosato acabó con todo. Falsa sésamo. Hoy vamos a leer la letra A. Con A se escribe auxilios. Con A se escribe angelitos.
como también lo hizo la serie NN, que mostraba a un hombre de origen campesino, Nerón Navarrete, enfrentarse a hilarantes situaciones cuando llega a Bogotá, creando un personaje que quedaría en los corazones de los colombianos de esa época, y en ocasiones mezclando eventos importantes del país en sus tramas. ¿Dólares? ¿A cómo los dólares? Baratos, a 900, ¿cuántos quiere? Ninguno. Entonces, ¿para qué pregunta? Para saber a cómo vendo los que traigo acá. Ah, ven. En el salón de la Vaticana, dejando Transilvania, no hay un vampiro. A la televisión colombiana llegaron series animadas como El Conde Pátula. ¡Soy el Conde Pátula! Soy Buster y estamos algo locos. Los pequeños Looney Tunes. Un sitio muy querido donde vamos a estudiar. Amigo, ¿quién puede ayudarme a ver más linda la vida? Garfield. Supongo que se preguntarán, ¿para qué lo cité hoy aquí? Y la serie Los Años Maravillosos. Protagonistas. Y se estrenaría a nivel mundial la serie británica Mr. Bean. La llegada de la perubólica a Colombia marcó un fenómeno cultural y televisivo sin precedentes en los años 90. Este término se refería a las antenas parabólicas que permitían captar señales internacionales, especialmente de canales peruanos como Panamericana Televisión y América Televisión. Este año, por esta señal se empezó a transmitir el programa infantil peruano Nube Luz. Y a lo largo de los 90, muchos colombianos crecimos con producciones peruanas como Karina y Timoteo, el muy incorrecto pero muy divertido Pataclown, ¡Es fantasma! Esto lo tenemos que solucionar. Sí, hay que solucionar. Vamos a la cama. ¡Qué gozo! ¡Tengo un grano! Quería verme el Pet Show, pero no. Quiero hablar contigo de algo muy importante. Machín, ¿qué será eso que me quieres decir? Quiero separarme de ti. También seguimos a personajes como Laura Bozzo, 5 años. Este es el rostro de las personas que se alcoholizan. Prácticamente no eres un ser humano. y la Chola Chabuca. Aló, chaboca. El comienzo de la década de los 90 también trajo consigo estrenos de películas memorables, como Ghost, Mujer Bonita, El Hombre Manos de Tijera, Goodfellas, Misery, y Mi Pobre Angelito. Esos cuadernos gigantes ya pasaron de moda. Evita esos detalles tan molestos. Llegaron tus cuadernos tamaño 100 con plastificado ultracover exclusivos de Ercil. Prácticos, cómodos, económicos. Con la misma cantidad de hojas que los demás y también 5 materias. Compra ya tus cuadernos tamaño 100 exclusivos de Ercil. El 14 de enero, bajo órdenes de Fidel Castaño, un grupo conocido como Los Tangueros incursionó en el corregimiento de Pueblo Bello, municipio de Turbo, Antioquia. Incendiaron establecimientos comerciales y raptaron a 43 campesinos, quienes fueron trasladados a la finca Las Tangas, propiedad de los hermanos Castaño Gil, en Valencia, Córdoba. Fidel Castaño, según informan los testigos de los hechos, hizo esto porque quería vengar un supuesto hurto de unas reses 2 años atrás, con la aterradora consigna de: esas 42 cabezas de ganado iban a valer 42 víctimas. Según los sobrevivientes, el ejército permitió que esto sucediera, y días después le ofreció a los sobrevivientes 50.000 pesos por su silencio. En el año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano a pedir perdón público e indemnizar a los familiares de las víctimas. En la etapa final del gobierno de Virgilio Barco, el 9 de marzo, tras más de 16 años de confrontación armada, en Caloto, Cauca, el movimiento 19 de abril, M19, liderado por Carlos Pizarro León Gómez, firmó un acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Confiamos en ustedes, confiamos en nosotros mismos, confiamos en Colombia. Muchas gracias. El primero entre un Estado y una guerrilla en Latinoamérica.
para poder así convertirse en un grupo político que se conoció como Alianza Democrática M19. Cansados de un Congreso aún más corrupto que el de ahora y atrapados en una constitución arcaica, el 11 de marzo, los colombianos salieron a votar en las elecciones legislativas con 6 papeletas para elegir Senado, Cámara de Representantes, Alcaldía, Asamblea, Consejo y candidato presidencial del Partido Liberal. Las guerras entre carteles, las guerrillas queriéndose tomar el gobierno y el magnicidio de Galán impulsaron la creación de un movimiento estudiantil donde universitarios, profesores y estudiantes de colegio plantearon una 7ª papeleta para solicitarle al gobierno convocar una asamblea constituyente y reformar la Constitución de 1886. El voto por asamblea es el voto por Colombia. La constituyente sí es posible. Esto es un problema político, no jurídico, porque la paz y la democracia de Colombia no puede depender del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Depende de la voluntad del pueblo colombiano. La iniciativa, al no ser una votación oficial, hizo que la registraduría se negara a imprimir los tarjetones y a contabilizarlos. Pero aún así, los periódicos los imprimieron y la gente en sus casas los recortaba para depositarlos en las urnas. Oficialmente no se sabe cuántas personas votaron, pero esta iniciativa pacífica generó tal impacto que el presidente Virgilio Barco lanzó un decreto de ley y en las elecciones de mayo para elegir presidente, la papeleta sería oficialmente impresa. El caricaturista Ari vio por televisión como Bernardo Jaramillo, senador y candidato presidencial por la Unión Patriótica, hablaba en una entrevista contando que el entonces ministro de Gobierno, Carlos Lemos Simons, decía que la Unión Patriótica era el brazo político de las FARC y que con esa declaración el ministro Lemos le había acabado de colocar la lápida en el pecho. El caricaturista, después de ver la entrevista, al día siguiente, el 22 de marzo, publicó esta imagen en el periódico La Patria de Manizales. Esta publicación casualmente ese mismo día se haría realidad, cuando mientras se encontraba con su compañera sentimental en el terminal Puente Aéreo de Bogotá, Jaramillo fue abordado por un joven de 16 años, Andrés Arturo Gutiérrez, para supuestamente pedirle un autógrafo, y debajo de un periódico que tenía en el brazo, sacó un arma y acabó con la vida del político. El adolescente poco tiempo después también correría el mismo destino y lo encontrarían junto a su padre en el baúl de un carro. Un mes más tarde, el primo de ese mismo joven que acabó con la vida de Jaramillo, Gerardo Gutiérrez, de 17 años, ingresó al avión donde se encontraba el candidato presidencial por la Alianza Democrática M19, Carlos Pizarro León Gómez, y le disparó. Inmediatamente, el sicario soltó el arma y se tiró al piso, avisando que estaba desarmado. Aún así, el escolta de Pizarro se acercó y le disparó a quemarropa, acabando con la vida del sicario, que también era la única fuente de información sobre los autores intelectuales de estos crímenes. Inicialmente, ambos magnicidios fueron atribuidos a Pablo Escobar, pero años después se han identificado conexiones entre lo ocurrido con Jaramillo, Pizarro y Luis Carlos Galán, sugiriendo un patrón de acciones coordinadas que involucran a agentes del Estado y a los hermanos Castaño. En septiembre de 2023, Jaime Ernesto Gómez Muñoz, quien en ese tiempo fue el escolta proporcionado por el DAS para cuidar a Pizarro, fue condenado por su participación en el hecho al determinarse que acabó con la vida del sicario para evitar que éste revelara a los autores intelectuales. Estos hechos se sumaron a la persecución sistemática a la que fueron sometidos líderes del Partido de la Unión Patriótica, entre finales de los 80s e inicios de los 90s. Antonio Navarro Wolf, jefe de debate de la campaña de Pizarro, lo reemplazó y obtuvo el tercer lugar en las elecciones presidenciales. Elecciones que parecían más unas eliminatorias, donde César Gaviria, quien fue jefe de debate del precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, fue elegido como presidente. También en estas elecciones, los colombianos votaron masivamente a favor de la Asamblea Constituyente, con más de 5 millones de votos a favor. Tras el fallecimiento de alias Jacobo Arenas en agosto, quien fue uno de los líderes ideológicos de esta organización, y conscientes del cambio que se venía con la constituyente, las FARC trataron de obtener participación en la asamblea, mientras que a su vez atacaban al país y le quitaron la vida a 50 uniformados y 30 civiles a lo largo de 3 meses. Fue entonces cuando el recién elegido presidente César Gaviria, el 9 de diciembre desplegó la Operación Casa Verde, una ofensiva militar contra las FARC-EP. El objetivo principal era desmantelar su cuartel general, conocido como Casa Verde, ubicado en la Uribe Meta. La operación involucró aproximadamente 7.000 soldados y 40 aeronaves, y dejó un saldo de 7 soldados, 4 miembros de la Fuerza Aérea y aproximadamente 70 guerrilleros sin vida. A pesar de la magnitud del ataque, los principales líderes de las FARC, como Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, lograron escapar, ya que habían sido advertidos previamente.
Esto generaría una fase de respuesta brutal de la guerrilla, atacando poblaciones civiles y bases militares por todo el país. Luz, cámara, acción. Busca en las cajas de Chiclets Adams los premios impresos. Modernas cámaras Kodak, relojes, toallas, revelados. Son miles de premios. Reclámalos al instante en Kodak Express. A ganar con Chiclets Adams. El chicle, del sabor. Bonjour te regala un lindo borrador esta vez. Para que puedas borrar en unos papeles. Bonjour otra vez. El grupo Nietzsche lanzó su 10º álbum de estudio, Cielo de Tambores, que se convirtió en un hito para la salsa mundial, celebrando el Pacífico colombiano, tocando en sus letras temas profundos como el desamor, la resignación y la infidelidad, con canciones que hasta el día de hoy acompañan a los colombianos, como Una aventura, Es más bonita. Busca por dentro, Sin sentimiento, Mira el resultado, míralo. Por la quinta vas pasando. y Cali Ají, cuyo coro fue resultado de una expresión espontánea del maestro Jairo Varela, que después de largas horas de grabación en el estudio, mandó a traer un pan de bono y una avena a un vigilante. Comió y dijo, estaba haciendo hambre, y es que la vaina es cuestión de pan de bono. 1990 fue un gran año para el rock en español, con el lanzamiento de uno de los álbumes más importantes del género, Canción Animal, de la banda argentina Soda Stereo, con canciones como Entre Caníbales, Come de mi carne. y el himno por excelencia del rock en español, de música ligera. También Héroes del Silencio lanzó Entre dos tierras y Maldito Duende. Que nadie te puede tocar. Hay veces que no tengo ganas. La banda mexicana Caifanes, La célula que explota. Ya no puedo saber qué es lo que pasa dentro. Los Prisioneros, Tren al Sur. Y no me digas, pobre. Y Maná, su canción Rayando el Sol. Rayando el sol. Tengo un corazón. Juan Luis Guerra estrenó Burbujas de Amor. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz. Chayanne, Completamente Enamorados. Completamente enamorados, alucinando con nosotros dos. He aquí mi presencia, pues he prometido que venía a verte aunque estuviera afligido. Y Vicosí, una de las canciones más memorables del rap latino. Me acuerdo. Me acuerdo cuando te entregaste a mí. Internacionalmente sonaron canciones como Ice Ice Baby de Vanilla Ice, Can't Touch This o Ken Tosti, así se llama la canción. The Power de Snap, Tom's Dinner de Susan Vega y DNA. Enjoy the Silence de Depeche Mode, Thunderstruck de AC/DC y Vogue de Madonna. No sabía de tristeza. Juan Gabriel presentó su álbum en vivo desde el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, generando un antes y un después en la cultura musical latina. Hasta que te conocí. ¿Sabe cuál es el café que más me gusta? Café sello rojo, el de las rayas rojas y amarillas, con el sabor para cada región de Colombia. Grandes acontecimientos marcaron el mundo en este año, como la culminación de la reunificación de Alemania, el fin de la dictadura militar de Pinochet en Chile y el lanzamiento del telescopio espacial Hubble.
También el mundo tecnológico vivió momentos emblemáticos, como el lanzamiento en Japón del Super Nintendo, y juegos como Super Mario World, Dr. Mario, Mega Man 3, estrenos que redefinieron la experiencia de los videojuegos. Estos lanzamientos sucedieron en el exterior, porque Colombia en este año estábamos celebrando la llegada del Duck Hunt. El juguete más popular de este año en el mundo fueron las figuras de acción de las Tortugas Ninja. También se revolucionó la forma en que se accedía a Internet con el lanzamiento del World Wide Web o el WWW, y Microsoft lanzó el Windows 3.0, una versión que consolidó su presencia en el mundo de los sistemas operativos. ¡Pizza! ¡Recorcholis! ¡No, Zambomba! Llegó la única paleta que se infla. Zambomba, paleta más chicle bomba. ¡Zambomba! Coca-Cola se destapa premiando. Ya tengo botellita de Coca-Cola. Recuerda, una de litro y una pequeña igual a una botellita. Otras cosas que pasaron en Colombia. El salario mínimo de esta época era de 41.025 pesos, que equivalen aproximadamente a 871.370 pesos en 2025. Adquirir una vivienda en Bogotá valía aproximadamente 769 salarios mínimos, y en el 2023 fueron 345. En Bogotá se inauguró la avenida Suba y la troncal de la Caracas. Colombia recibió el primer título mundial de patinaje para el país en la prueba de los 5.000 metros en 1990, a manos de la gran patinadora Luzmeri Tristán. Lastimosamente, perdería la vida a manos de su pareja sentimental en el año 2023. Este año también perdieron la vida el expresidente Alberto Lleras Camargo y el poeta y ensayista Luis Vidales. Este año, la homosexualidad dejó de ser declarada como enfermedad mental en Colombia. También Inravisión produjo este memorable video del himno nacional que fue reproducido en Colombia hasta el año 2002 y que marcó a la generación de los 90s. La elección de la señorita Colombia este año probablemente es la más polémica de la historia del reinado, cuando problemas técnicos con los computadores que daban los resultados hicieron que el veredicto final tardara más de 45 minutos en ser anunciado, lo que generó malestar en el público, y cuando finalmente fue anunciada la señorita Atlántico como ganadora, no fue bien recibido por el público, quienes inclusive invadieron el escenario inconformes con el resultado. Y el auditorio entero empezó a gritar y a tirar monedas, y tirar monedas al jurado. Todo este alboroto y finalmente la reina renunció en agosto del año siguiente para casarse con Jairo El Mico Durán, ganadero de la costa atlántica, quien posteriormente fue vinculado al narcotráfico y a quien le quitaron la vida 2 años después. Quien diga que no necesita un talco desodorante para pies, que se quite un zapato. Lo que necesitas es Efficient. Talco desodorante que permanece en los pies, manteniéndolos secos y libres del mal olor. Úsalo todos los días. ¡Tampico! ¿Con qué quieres Tampico, Estoy muerto. ¿Un salto mortal? Bien, ok, pero di por favor. Naturalmente rico, Tampico. Bueno, quiero escuchar sus opiniones sobre el video en los comentarios, o si les trajo alguna memoria en particular, o si les pasó algo ese año, porque leo todos los comentarios y trato de responderlos todos. Entonces ahí nos vemos. Aprovecho para darle las gracias a las personas que me han hecho donaciones con los super gracias de YouTube. Me ayuda muchísimo, me motiva también. También los comentarios, compartir, bueno, todas las cosas que ustedes hacen. Y nos vemos en el próximo video. Y les recuerdo que yo soy el Bosco y estaré aquí para contarles historias sobre Colombia, Latinoamérica y el mundo. Nos vemos.